Imagina despertar un día y darte cuenta de algo inquietante. Todo lo que te han dicho sobre tu mente, sus límites, su poder y cómo desbloquearlo, estaba incompleto. Tal vez, incluso, intencionadamente, mal dirigido. Menos del 1% de las personas accede alguna vez al tipo de claridad mental y conciencia expandida que estoy a punto de revelarte. Y no se trata de sentarse con las piernas cruzadas en meditación, ni de caer en una especie de trance inducido. Quizás estés pensando, si no es eso, ¿entonces qué es? Aquí va la verdad. La razón por la que te has sentido estancada, abrumada, o como si vivieras en piloto automático, no tiene que ver con tu esfuerzo, ni con tu inteligencia, o tu ambición. Tiene que ver con una trampa oculta, diseñada para mantenerte operando muy por debajo de tu verdadero potencial. La mayoría de nosotras ha sido condicionada a buscar soluciones que suenen familiares. Aplicaciones de meditación, trucos de productividad, afirmaciones o técnicas de autoayuda instantáneas. Aunque pueden ayudar a corto plazo, no son la clave para desbloquear el nivel de conciencia del que estoy hablando. De hecho, pueden estar frenándote. ¿Y si te dijera que existe una forma de romper ese techo invisible? Una forma de acceder a un estado mental elevado donde tomar decisiones se vuelve natural, la creatividad fluye sin esfuerzo y la vida deja de sentirse como una lucha, para convertirse en pura alineación. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Pero aquí viene lo sorprendente. No lo es. Probablemente nunca has oído hablar de esto. Y eso no es casualidad. Lo que voy a compartir no tiene nada que ver con los consejos habituales que nos han vendido, y todo que ver con reconfigurar la forma en que entiendes la conciencia. Abróchate el cinturón, porque los próximos minutos pueden redefinir por completo tu manera de experimentar la realidad. ¿Qué es lo que te bloquea ahora mismo? Vamos a desentrañar ese misterio juntas. Permíteme llevarte a un momento que jamás olvidaré. Un instante que cambió por completo mi comprensión de lo que la mente humana es capaz de lograr. En ese entonces, no estaba buscando respuestas. De hecho, ni siquiera sabía que había preguntas que hacer. Ocurrió por accidente. Estaba teniendo un día cualquiera cuando algo me detuvo en seco. No fue un libro revelador, ni una conversación profunda. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, en mi estado de conciencia. Al principio pensé que no era nada, un instante fugaz de claridad. Pero cuanto más exploraba esa sensación, más me daba cuenta de que no era un pensamiento pasajero. Había conectado con algo completamente distinto, algo que se sentía ilimitado. Y aquí es donde se pone interesante. Cuando empecé a contarle a otras personas lo que había experimentado, noté un patrón. Al principio eran escépticas, pero después comenzaron a notar resultados similares. Hablaban de una conexión más profunda con sus pensamientos, una capacidad más aguda para concentrarse, incluso sensaciones físicas de alivio y relajación. Beneficios que muchas buscan a través de la meditación, la terapia o interminables libros de autoayuda, pero que rara vez logran alcanzar del todo. 3 beneficios se repetían una y otra vez. Primero, claridad. Las personas decían sentir sus mentes menos saturadas, como si una niebla hubiera desaparecido. Decisiones que antes resultaban abrumadoras, ahora se volvían evidentes. Segundo, energía. No solo claridad mental. Muchas sentían una oleada de energía, no del tipo nervioso o ansioso, sino una fuerza calmada, enfocada, que les permitía lograr más en menos tiempo. Tercero, conexión. Este fue el que más me sorprendió. Hablaban de sentirse más alineadas consigo mismas y con el mundo que las rodeaba, como si hubieran despertado a un propósito más profundo. Pero lo más importante es que nada de esto sucedió siguiendo los métodos tradicionales que nos han enseñado. Y en un momento te explicaré por qué. Primero, hablemos de lo que realmente te ha mantenido atrapada todo este tiempo, porque allí está la clave para liberarte. Vamos a ser honestas.
Si alguna vez intentaste desbloquear tu potencial, es probable que hayas seguido consejos como practicar mindfulness, establecer mejores objetivos o mantener una rutina de meditación. Y aunque esos métodos no están del todo equivocados, no llegan a la raíz del problema. Tu cerebro, literalmente, está trabajando en tu contra. Nuestra mente está programada para sobrevivir, no para crecer. La evolución nos enseñó a priorizar la seguridad y la previsibilidad por encima de la innovación y la expansión. Eso significa que cada vez que intentas salir de tu zona de confort o alcanzar algo más grande, tu cerebro pisa el freno. Es como si hubiera un techo invisible impidiéndote acceder a esos niveles más elevados de conciencia y claridad que, en el fondo, sabes que existen. Y no termina allí. Tu cerebro opera en diferentes estados: ondas beta, alfa, teta y delta. La mayoría pasamos nuestras horas despiertas atrapadas en el estado beta, que se asocia con estrés, sobrepensamiento y distracción constante. No es de extrañar que nos sintamos atrapadas. El beta nos mantiene en un bucle de hacer, en lugar de ser. Los métodos tradicionales, como la meditación o el mindfulness, suelen intentar ralentizar esas ondas cerebrales. Pero aquí está el problema. Están tratando los síntomas, no la causa. No abordan la verdadera trampa de la conciencia. Y luego está el mayor mito de todos: la idea de que acceder a niveles superiores de conciencia está reservado para monjes, místicos o gurús que dedican toda su vida a ello. Permíteme decírtelo con claridad: eso es mentira. No se trata de pasar horas en silencio, ni de irse a las montañas. Se trata de entender el mecanismo oculto que te mantiene estancada y aprender a superarlo. Esa trampa no es tu culpa. Es el resultado de una sociedad que nos ha condicionado con distracciones constantes, presión por rendir y sistemas diseñados para mantenernos en un estado reactivo. Pero hay buenas noticias. Una vez que entiendes la trampa, puedes liberarte de ella, y es aquí donde todo cambia. En la siguiente parte, te revelaré el descubrimiento que derrumbó por completo mi techo mental y cómo puede hacer lo mismo por ti. Todo comenzó con un accidente, uno que dio un giro completo a todo lo que creía saber sobre la conciencia. No estaba buscando respuestas, tampoco estaba experimentando con alguna técnica revolucionaria. Simplemente sucedió, y precisamente por eso funcionó. Tropecé con un estado mental tan distinto, tan poderoso, que sentí como si me hubieran entregado la llave de una puerta oculta. Mis pensamientos no solo eran más claros, estaban organizados, como si mi mente hubiera entrado en un estado de flujo que ni siquiera sabía que existía. Tareas que llevaba semanas postergando se volvieron sencillas. La inseguridad que me perseguía se había desvanecido. Movida por la curiosidad, comencé a investigar. Y ahí fue cuando descubrí algo que la mayoría de las personas pasa por alto. El cerebro no es un órgano estático. Es dinámico, adaptable. Gracias a la neuroplasticidad, está constantemente reconfigurándose según los patrones que repetimos. Pero aquí está el giro. La mayoría de nosotras estamos, sin saberlo, entrenando al cerebro para seguir atrapado. Lo que descubrí fue una manera de romper ese ciclo. Existen estados naturales de conciencia elevada, conocidos como estados de flujo o experiencias cumbre. Los científicos los han estudiado durante décadas, pero suelen asociarlos con atletas de alto rendimiento, artistas o momentos excepcionales de inspiración. Lo que no sabían, o tal vez no querían que supiéramos, es que esos estados no están reservados para los privilegiados ni para los afortunados. El gran hallazgo fue descubrir cómo activar ese estado, de manera intencional. Y lo más sorprendente es que el proceso no era complicado, ni requería mucho tiempo. Pero sí pedía un cambio fundamental, un cambio tan simple que la mayoría lo pasa por alto. Aquí es donde todo se vuelve fascinante. Cuando compartí este enfoque con otras personas, los resultados fueron innegables. Mujeres de distintas edades, profesiones y situaciones personales
comenzaron a experimentar lo mismo. Un enfoque más agudo, momentos de inspiración inesperada y una serenidad difícil de describir. Y lo mejor, no se trataba de sentarse en silencio durante horas, ni de seguir rutinas estrictas. Se trataba de activar algo que ya estaba dentro de ellas, algo que siempre había estado esperando ser desbloqueado. Ahora que entiendes cómo surgió este descubrimiento, hablemos del método en sí y por qué funciona donde tantos otros fracasan. Es hora de presentarte el método. Lo llamo el método umbral, porque actúa como una puerta que abre el acceso a un nivel de conciencia que ya habita en ti, pero que rara vez logras tocar. No es una técnica mística, ni un proceso excesivamente complejo. De hecho, su poder reside precisamente en su simplicidad. Aquí va lo primero que debes comprender. La mayoría de los métodos tradicionales se centran en hacer más. Agregan pasos, hábitos, rutinas a una vida que ya está saturada. El método umbral le da la vuelta a todo eso. No se trata de hacer, sino de crear las condiciones adecuadas para que tu cerebro entre, de forma natural, en un estado superior de conciencia. En esencia, se basa en 3 pilares fundamentales. Primero, interrumpir el modo automático. Tu cerebro pasa la mayor parte del día en piloto automático, repitiendo los mismos pensamientos, emociones y comportamientos. El primer paso es romper ese ciclo. Esto puede ser tan simple como cambiar tu entorno, alterar tu rutina o aplicar técnicas específicas que sacudan esa inercia mental. Segundo, enfocar con intención. Una vez que has interrumpido el patrón, el siguiente paso es redirigir tu atención. Y no se trata de enfocarte con más fuerza, sino de hacerlo de manera diferente. El método umbral combina una atención enfocada con una respuesta de relajación, lo que permite que tu mente entre en estado de flujo sin resistencia. Tercero, anclar con emoción. Las emociones son el lenguaje más poderoso del cerebro. Al vincular este método con una emoción fuerte, ya sea gratitud, entusiasmo o curiosidad, multiplica su efecto. Esto le enseña a tu cerebro no solo a experimentar ese estado, sino a saber cómo volver a él con más facilidad. ¿Y sabes qué es lo más potente de todo esto? Que no necesitas ser perfecta. No tienes que quedarte inmóvil durante horas, ni seguir reglas estrictas. El método umbral se adapta a ti, no tú a él. Pero aquí es donde ocurre la verdadera transformación, cuando empiezas a aplicarlo con constancia. Y es en ese momento, cuando todo cambia. Las personas han reportado una claridad mental tan nítida que parece un superpoder. La creatividad fluye con naturalidad. Problemas que antes parecían muros se transforman en caminos abiertos. Y lo más importante, no se trata solo de lograr más. Se trata de sentirte más viva, más alineada, más conectada con quien realmente eres. Ahora hablemos de los resultados. ¿Qué sucede cuando las personas empiezan a aplicar este método? Eso, querida amiga, es lo verdaderamente transformador. Cuando las personas comienzan a aplicar el método umbral, los cambios que experimentan no son pequeños ni graduales. Son transformaciones profundas que se reflejan en cada área de sus vidas. Y lo más sorprendente es que suceden mucho más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Pero hay algo aún más fascinante. Los beneficios no se limitan a una mayor productividad o mejor enfoque. Muchas personas describen efectos secundarios completamente inesperados, que transforman su forma de vivir. Por ejemplo, alivio físico. Algunas cuentan que tensiones acumuladas durante años comenzaron a disolverse, como si, de pronto, sus cuerpos y sus mentes estuvieran finalmente en sincronía. También mencionan una intuición más aguda, un sexto sentido que empieza a guiar sus decisiones con mayor claridad. No se trata de magia, sino de una conexión más directa con su sabiduría interior. Los problemas parecen menos confusos, las respuestas más claras, y una de las transformaciones más hermosas de todas
una conexión más profunda con los demás. Muchas mujeres reportan sentirse más presentes con sus seres queridos, más empáticas, más abiertas, como si pudieran escuchar y sentir, con un nivel completamente nuevo de conciencia. Una historia que me marcó profundamente es la de Elena, una maestra jubilada. Durante años, sintió un vacío tras dejar su carrera. Nada lograba devolverle esa sensación de propósito que alguna vez la inspiró. Pero cuando conoció el método umbral, algo cambió. Encontró no solo un nuevo propósito, sino una alegría que no había sentido en décadas. Ahora bien, es importante decirlo con honestidad. Estos resultados no aparecen como por arte de magia. Llegan cuando aplicas el método de manera constante y con confianza, incluso cuando al principio se siente extraño o desconocido. Entonces, ¿por qué no más personas conocen esto? Porque este tipo de transformación no encaja en la narrativa convencional. No se puede empaquetar en una aplicación, ni vender como una solución rápida. El método umbral no es un producto, es un proceso de reconexión contigo misma. Y para quienes están dispuestas a intentarlo, los resultados hablan por sí solos. Así que llegó el momento de pasar de la teoría a la acción. Quiero mostrarte exactamente cómo puedes implementar el método umbral en tu propia vida, paso a paso. No se trata de rehacer por completo tu rutina, ni de añadir más carga a tu día. Es un enfoque claro, simple y diseñado para adaptarse a ti y darte resultados reales. Aquí va el desglose paso a paso. Primer paso, el disparador de reinicio. Lo primero que necesitas es interrumpir el modo automático de tu cerebro. Para eso, necesitas un disparador de reinicio. Algo sencillo. Alejarte por un momento del lugar donde estás. Respirar profundamente de forma intencional. O incluso repetir una palabra o frase que te devuelva al presente. Piensa en esto como presionar el botón de pausa en tu piloto automático mental. Segundo paso, el ancla de enfoque. Una vez interrumpido el patrón, es momento de anclar tu atención. Elige algo concreto para centrarte. Puede ser el ritmo de tu respiración, un sonido específico, o la sensación de tu cuerpo en el espacio. No se trata de concentrarte con fuerza. Es más bien una atención suave, relajada, pero profunda. Tercer paso, el amplificador emocional. Aquí entra el verdadero poder del método. Identifica una emoción positiva, gratitud, entusiasmo, curiosidad, y tráela a tu mente, de forma activa. Cuanto más fuerte sea el vínculo emocional, más profundo será el impacto del método. Imagina que ya estás experimentando los resultados que deseas. Siéntelos como si fueran reales, ahora mismo. Cuarto paso, la micropráctica. No necesitas horas. Comienza con solo 5 minutos al día. La belleza del método umbral está en que, incluso en pequeñas dosis, puede generar grandes cambios. Con el tiempo, tu cerebro empezará a acceder a ese estado elevado, de forma más fácil, incluso sin hacer todo el proceso completo. Ahora, atención a los errores más comunes. Primero, forzarlo. No intentes forzar el proceso ni lo pienses demasiado. El método funciona precisamente porque es natural y adaptable, no rígido. Segundo, saltarse el componente emocional. Si omites la emoción, el impacto se diluye. Asegúrate de sentir realmente lo que deseas activar. Tercero, la inconsistencia. Como cualquier habilidad, esto mejora con la práctica regular. Incluso si solo tienes unos minutos al día, hazlo. Lo importante es la constancia. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Abandonan demasiado pronto o intentan complicar el proceso. Recuerda, el poder del método umbral está en su simplicidad. Y lo más asombroso es que los cambios pueden sentirse desde las primeras sesiones. Muchas personas notan un cambio después de solo 1 o 2 veces. Pero la verdadera magia ocurre cuando lo conviertes en una práctica diaria. Así que aquí va el desafío. Aparta 5 minutos mañana. Solo 5.
Prueba el método. Empieza en pequeño. Sé constante. Y observa cómo tu mente comienza a liberar niveles de claridad, enfoque y creatividad que jamás creíste posibles. Pero antes de comenzar, una advertencia final. Esto puede cambiarlo todo. Así que aquí estamos. Ya has comprendido qué es lo que te ha estado frenando. Has explorado la ciencia detrás de esa sensación de estancamiento. Has conocido un método simple, poderoso y transformador. Un método que puede abrirte las puertas a un nivel de conciencia que la mayoría jamás se atreve siquiera a imaginar. Y ahora, solo queda una cosa por hacer. Decidir. Porque, seamos sinceras, todo lo que has escuchado hasta ahora no sirve de nada si se queda solo como información. Ese es el error más común. Recoger ideas, acumular conocimiento y no aplicarlo nunca. La diferencia entre quienes transforman sus vidas y quienes siguen atrapadas en los mismos patrones de siempre no está en la inteligencia, ni en la suerte. Está en una sola cosa: la acción. Y si sigues aquí, escuchando estas palabras, es porque estás lista. Así que te lanzo este desafío, aquí y ahora. Comprométete con el método umbral durante solo 48 horas. Nada más. Aparta 5 minutos cada día, durante los próximos 2 días. Aplica los pasos. Siente cada parte del proceso. No importa si al principio se siente raro, o si tu mente intenta decirte que no es para ti. Lo único que importa es que empieces, porque esta es la verdad. La vida que estás viviendo ahora es el reflejo directo de los patrones mentales que tu mente ejecuta en automático. Si deseas resultados distintos, necesitas un enfoque diferente. Y este método tiene el poder de darte eso, si estás dispuesta a usarlo. Pero antes de comenzar, quiero darte una última advertencia. Esto no es un experimento casual. Una vez que empieces a acceder a este nivel de conciencia, las cosas comenzarán a cambiar. Verás el mundo de otra forma. Todo se volverá más claro, más nítido, como si alguien encendiera una luz en una habitación que llevabas años sin ver. Y con esa nueva claridad vendrá algo aún más poderoso. Un propósito. Una sensación de alineación tan profunda que, al principio, puede parecerte casi desconocida. Y eso es exactamente lo que lo hace tan transformador. La mayoría nunca llega aquí. La mayoría seguirá atrapada en el ciclo del sobrepensamiento, la procrastinación y las soluciones superficiales. Pero tú no eres como la mayoría, ¿verdad? Así que este es tu momento. Tómalo en serio. Hazlo tuyo. Porque si lo haces, los resultados pueden ser mucho más grandes de lo que jamás imaginaste. Y para terminar, déjame decirte esto. No has llegado a este video por casualidad. Algo, en algún rincón profundo de ti, te trajo hasta aquí. Una parte de ti que ya está lista para subir de nivel, que ya siente que ha llegado la hora de despertar a un nuevo nivel de conciencia. Y ahora, el siguiente paso depende de ti. ¿Qué vas a hacer con él?